Aquí tenemos los tapones para... Yo ya le hice los agujeros en el otro cuarto, ya lo veremos en el apartado de los tapones redondos, porque esto se hace con las herramientas para hacer los tapones redondos. Y en el tutorial de los tapones redondos, allí está explicado cómo se pone un tapón. Entonces estos son dos porque necesita dos, porque por si acaso se suelta la amarradera tenga otro de seguridad a la hora de estar en el agua, para no perder la tabla, se vaya a la orilla. Venga, pues voy a darle el catalizador a la resina, que la tengo preparada. Esta la haremos con colorante blanco para que combine el negro con el blanco y quede así más o menos todo parejito. Se empieza por un sitio, eso también está explicado en el vídeo, pero aquí para que vaya rellenando y vaya sacando el aire. No es bueno echarlo por todos los sitios a la vez. Bueno, ahora vamos a comenzar a lijar la tabla. Les voy a explicar los pasos que voy a seguir. Primero empiezo con la repasadora, con la lija gruesa, a rebajar el grosor de los tapones en altura. Después con la máquina, ya la lijadora y la repasadora va a muchas vueltas por minuto y la pulidora menos. Y además los discos que uso tienen unos máximos de revoluciones por minuto para que no se empeen, porque son blandos. Ya eso lo hablaremos cuando expliquemos todo lo de lijado, herramientas, máquinas, procesos, todo, y los tipos de lijado que hay, y todo esto. Este, por ejemplo, va a llevar un acabado, por eso se va a lijar a 100, porque yo dije que le va a lijar a 60, pero mejor a 100 porque así no le rebajamos mucha dureza a la tabla, porque después lleva un acabado por abajo y por arriba. Entonces, como iba diciendo, cuando acabe con la repasadora, venimos con la lijadora, con el disco pequeño, con un grano, creo que es 60, y ya nivelamos. Después nivelamos los tapones de amarre, cambiamos el disco de la máquina. Es bueno tener varias máquinas, lo que pasa es que yo tengo una Hitachi que está media estropeada, creo que es el contacto, y tengo que ponerme una mañana a desmontarla y a verlo todo. Ya el contacto del Hitachi, de los cepillos que ustedes vieron también al principio, suelen fallar, y yo de esos tengo repuestos para cuando fallan y todo eso. Pero se puede arreglar desmontándolo, lijándolo, porque se le queda una carbonilla al contacto y no hace buen contacto, entonces no arranca la máquina. Por eso nada más que tengo una máquina ahora, pero yo suelo trabajar con 2 o con 3 máquinas a la vez para no estar cambiando de disco. Entonces cuando quito el disco pequeño, meto el disco grande y ya con el grano 100 empiezo a lijar, o bien por abajo o bien por arriba, primero una parte, después la otra, y ya después con un disco del diámetro del que usamos con el grano 60, usamos es un disco especial que yo preparé con goma espuma para que se agarre a los cantos. Ya también haremos un tutorial cómo he hecho ese disco, y si alguien sabe cómo o lo ha hecho o tiene otra idea, también se puede aceptar en los comentarios, o se explica, o hay un montón de formas. Y nada, entonces vamos a empezar. Me voy a equipar. Ahora lo que sí se oirá el extractor,
y el ruido de las máquinas. Uy, se cayó algo.
Bye.